Muy buenas, el día de hoy les vamos a hablar acerca del accidente nuclear de Fukushima y un caso cero. Este es un trabajo transversal de la UPNFM, de parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la clase del Seminario de Química, y vamos a hacer un análisis de una catástrofe y un caso cero, por el catedrático Luis Santos, presentado por su servidor Eddie Rivera. Hablando de Fukushima, en la fecha 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami en Japón eh, tuvo evento, ¿verdad?, en la falla de la central nuclear de Fukushima en Daiichi. En cuanto a sus consecuencias y liberación de material radioactivo, evacuaciones masivas, contaminación ambiental y problemas de salud. Y la importancia de este evento es que generó preocupación mundial sobre la seguridad nuclear. En cuanto a los objetivos, tenemos analizar las causas y consecuencias del accidente nuclear en Fukushima, evaluar las implicaciones del accidente para Honduras y proponer soluciones y recomendaciones para abordar la contaminación por radiación y prevenir nuevos accidentes nucleares. Vamos a hablar un poco de Fukushima, el contexto histórico que está en Japón, ¿verdad? Y es que se inició una propaganda nuclear en Japón en la década de 1950. También se construyeron centrales nucleares en la década de los 60. Y cuando hubo una crisis del petróleo en 1973, aumentó mucho más el interés por la energía nuclear en Japón. Todo esto teniendo en cuenta un antecedente, ¿verdad?, de accidentes previos en Japón, en Monju, en 1995, relacionado con contaminación química. En cuanto a la evolución del programa nuclear, la importancia de la energía nuclear hasta el siglo XXI. En cuanto a los detalles del accidente, volvemos atrás y podemos ver de que el 11 de marzo de 2011 el terremoto y un tsunami más las fallas del sistema de seguridad, fusión de núcleos, o sea, es todo una mezcla de eventos, ¿verdad? El operador en este caso era Tokyo Electric Power Company, que en sus siglas se pronuncia como TEPCO, y las consecuencias fue la liberación de material radioactivo al medio ambiente. En cuanto a las causas del accidente, podemos encontrar varias, como una ubicación geográfica que no es propensa eh, para poner una central nuclear, ya que es propensa a terremotos y tsunamis. Estaba en una zona costera. En cuanto al diseño de la planta, no estaba preparado para un tsunami de gran magnitud. La cultura de seguridad, pues las críticas por la complacencia y la prioridad en producción sobre la seguridad, ¿verdad? Y la falta de preparación de TECCO, o sea, la falta de preparación para emergencias grandes por parte de TECCO. En cuanto a las consecuencias inmediatas en Fukushima, podemos ver una evacuación de más de 100.000 personas, una contaminación ambiental de suelo, agua y aire, en el cual fueron vertidos y emitidos al medio ambiente, y una crisis de salud pública muy seria en cuanto al aumento del riesgo de cáncer y otras enfermedades. En cuanto al impacto a la salud pública, podemos decir que el riesgo de cáncer aumentó significativamente dentro de esta zona. Problemas de tiroides, que son que son dañados por yodo radioactivo, y también problemas reproductivos e inmunológicos. Esto quiere decir que había un incremento de problemas de fertilidad en la cual los nuevos eh, bebés que comenzaban a nacer traían problemas de salud, ¿verdad? Y también los que sobrevivieron a la catástrofe y volvieron a sus hogares tenían una vulnerabilidad muy alta a las infecciones. En cuanto al impacto económico de Fukushima, pues tenemos costos de limpieza que fueron enormes para prácticamente la descontaminación de toda la zona, la compensación a las víctimas, que son todos los pobladores cercanos que estaban a esta central, ¿verdad?
sus trabajadores incluso, y bueno, todo personal que llegaba a la planta y alrededores, los costos fueron increíblemente altos en cuanto a indemnizaciones, ¿verdad? Y la pérdida de producción de cierre de las plantas nucleares y los costos energéticos adicionales, o sea, tanto mantener como desactivar o cerrar una planta nuclear es algo muy costoso. En cuanto a las fuentes del contaminante, en Fukushima tenemos los principales contaminantes que fueron isótopos de yodo, isótopos de cesio, isótopos de estroncio, plutonio y entre otros podemos encontrar al tritio o al cobalto. Todos estos con sus respectivas numeraciones que indican que el contaminante, en este caso, los elementos radiactivos que estamos viendo provocaran tales contaminación. En cuanto al análisis físico-químico y toxicológico de Fukushima, podemos encontrar que los isótopos de yodo 131 y 129 daban cáncer de tiroides y provocaba contaminación ambiental. En cuanto a los isótopos de cesio, este contaminaba el suelo y los alimentos, por lo tanto también había problemas de salud. En los isótopos de estroncio era cáncer de huesos, en plutonio es altamente tóxico y en cuanto al tritio y el cobalto, pues los daños eran efectivamente en el ADN y provocaba cáncer, ¿verdad? En cuanto a los peligros para el medio ambiente, tenemos un pictograma interesante que indica exactamente los peligros para el medio ambiente, ¿verdad? En cuanto a la contaminación del agua y del suelo que sufrió Fukushima, ¿verdad? La absorción por las plantas y animales y la bioacumulación eran las principales fuentes de peligro, ¿verdad?, para el medio ambiente. También podemos incluir el daño a los ecosistemas, que es un impacto muy negativo en la biodiversidad y en las funciones ecológicas, ¿verdad? Recordemos que estaba en una zona costera, por lo tanto fue un vertido y emisión al medio ambiente por parte de la central nuclear de Fukushima que tuvo un accidente, ¿verdad? Recordemos, un terremoto de magnitud 9.0 y también acompañado de un tsunami. Las lecciones aprendidas en Fukushima fue un caso que llegó a nivel mundial, ¿verdad? Todo el mundo se interesó por esto, ya que teníamos serias consecuencias para que se extendiera la radiación por toda Asia, incluso llegaba a lugares de Europa, y lo mismo para el otro lado del océano, que sería Estados Unidos, Norteamérica, mejor dicho. Entonces, se tomaron en cuenta las mejoras en seguridad, o sea, la revisión de estándares y prácticas. Esto a nivel internacional tuvo un efecto muy positivo. En cuanto a la preparación para emergencias, una planificación y una respuesta mejorada en cuanto a las primeras personas que llegan y los últimos que se van, que son prácticamente los eh, encargados de estas emergencias, ¿verdad? Que cumplen con su deber de limpiar el área contaminada e incluso tomar las medidas adecuadas, ¿verdad? En cuanto a la transparencia y la comunicación, es la importancia de informar al público qué es lo que tienen cerca, ¿verdad?, de sus hogares y la coordinación internacional de lo que veníamos hablando, intercambiar información eh, a nivel internacional da mejoras en cuanto a las lecciones que podemos aprender para tener seguridad de que una planta nuclear está funcionando como debería. En cuanto a las implicaciones para Honduras de parte de Fukushima, ¿verdad? La exposición y el riesgo que tenemos en Honduras prácticamente en su mayoría es por exposición a rayos X en salud. Esto quiere decir de que Honduras ha estado actualizándose y hay tratamientos que requieren materiales radioactivos para poder ayudar a la salud del ser humano. Todo esto evaluándose con el debido proceso, procedimientos e incluso riesgos, ¿verdad? Pero que dan funciones para mejorar la salud del pueblo hondureño.
Entonces también están las medidas de prevención, que esto están las estrategias para evitar exposiciones de radiación y estas están en colaboración internacional porque no podemos permitir que Honduras sea un centro de desechos de contaminación radioactiva. Por lo tanto, podemos evitar esta exposición a la radiación y también podemos hablar de la educación y la conciencia, ya que la importancia de la educación pública sobre la seguridad nuclear eh, evita estos problemas, ¿verdad? Aunque Honduras actualmente no cuenta con ninguna planta nuclear. En cuanto a las soluciones y recomendaciones en Fukushima, tenemos la descontaminación de los primeros agentes de emergencia que llegaron y los últimos que se fueron, ¿verdad? Para limpiar las áreas afectadas. En cuanto a la compensación y el apoyo, era la asistencia en las víctimas y las comunidades afectadas alrededor de la planta nuclear de Fukushima. También la seguridad nuclear que implementa mejores prácticas y regulaciones para que estas centrales sean de mejor uso y eficiencia, ¿verdad? Gestionar la contaminación por radiación es implementando estrategias de colaboración internacional en las cuales van actualizándose siempre y pueden prevenir cualquier tipo de problemas, promoviendo el uso de fuentes alternativas de energía renovables también. Ahora vamos a hablar acerca del caso cero, que es el mayor accidente radioactivo fuera de una planta nuclear. En las noticias se identifica a Leide das Neves Ferreira, una niña de 6 años, como la primera persona en morir a causa de una exposición al cesio-137. Se presume que ella tocó y posiblemente ingirió el polvo radioactivo proveniente de la cápsula encontrada en un hospital abandonado. Como introducción a este caso cero, la noticia se describe como un accidente radiológico en Goiânia, Brasil, en 1987, considerando que es el peor desastre de este tipo fuera de una instalación nuclear. El accidente involucró la exposición de un grupo de personas a una cápsula de cesio-137 altamente radiactiva que fue encontrada en un hospital abandonado. En cuanto a los objetivos de este caso cero, el objetivo principal de la noticia era informar al público sobre el accidente de Goiânia, que es un evento poco conocido que tuvo grandes consecuencias para la salud de las personas expuestas. Y la noticia busca generar conciencia sobre los peligros de la radiación y la importancia de la gestión adecuada de materiales radioactivos. ¿Qué contexto tenemos de esto? El accidente de Goiânia ocurrió en un contexto de falta de conocimiento y control sobre materiales radioactivos en Brasil. En ese momento no existía ninguna regulación adecuada para el manejo y almacenamiento de este tipo de materiales, lo que facilitó el acceso a las personas no autorizadas a la cápsula de cesio-137. En cuanto a los hechos están en septiembre de 1987, dos recolectores de basura en Goiânia, Brasil, encontraron una cápsula de cesio-137 en un hospital abandonado. La cápsula, que formaba parte de un equipo de radioterapia, fue desmontada y vendida por partes. Varias personas, incluyendo los recolectores de basura, su familia, sus amigos, estuvieron expuestas a la radiación de la cápsula. Se estima que entre 100 y 500 personas recibieron dosis significativas de radiación. Más de 20 personas murieron en los meses y años siguientes debido a las enfermedades por radiación. Ahora, en cuanto a la toxicología, el síndrome de la radiación aguda provoca náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de cabello, debilidad y, en casos graves, la muerte. En cuanto al cáncer, ¿verdad? La exposición prolongada a la radiación del cesio-137 puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, especialmente leucemia y otros cánceres de sangre. Y en cuanto a problemas reproductivos, la radiación que emana el cesio-137 puede dañar los órganos reproductivos y afectar la fertilidad del hombre y de la mujer. Daños en el sistema inmunológico. La radiación de cesio-137 puede
debilitar el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a las infecciones. Ahora, el ciclo de vida del contaminante. El cesio 137 tiene una vida media de aproximadamente 30 años, lo que significa que tarda 30 años en descomponerse a la mitad de su cantidad original. O sea que el cesio tiene un alto índice de durabilidad en el suelo o en el agua o en el aire. La mitad de su cantidad original en el cesio 137 liberado al medio ambiente puede permanecer en el suelo y en el agua durante muchos años y ser absorbido por las plantas y los animales. También puede ser transportado por el aire y el agua a largas distancias. Ahora, las posibles soluciones y recomendaciones a este caso. El fortalecimiento de la regulación y el control, que es establecer regulaciones más estrictas y eh, la educación y la sensibilización, que sería implementar programas de educación y sensibilización para el público sobre los peligros de la radiación y las medidas de seguridad que se deben tomar. La capacitación del personal, brindar capacitación adecuada a las personas que trabajan con materiales radioactivos. Los planes de emergencia serían desarrollar y implementar planes de emergencia para responder a estos accidentes de mejor manera y controlarlos aún mejor. Y la gestión de los residuos radioactivos, establecer un sistema adecuado para la gestión de residuos radioactivos, incluyendo su almacenamiento, transporte y disposición segura. Hay una foto en esta plantilla, ¿verdad? En esta presentación, en la cual podemos ver un relleno sanitario que contiene desechos radioactivos. El contexto histórico y sociopolítico de el caso cero, que es el accidente de Guyana, y el accidente de Fukushima en Japón, ¿verdad? En cuanto a Guyana, el país tenía una experiencia limitada en el manejo de materiales radioactivos y una regulación deficiente en este tipo de ámbito. El contexto sociopolítico que atravesaba la sociedad brasileña estaba enmarcada por la desigualdad social y la falta de acceso a los servicios básicos. En algunas comunidades, la desinformación y la falta de conciencia sobre los peligros de la radiación también contribuyeron al impacto del accidente. Ahora, hablando de Japón, que es un país con una cultura de seguridad y un historial de gestión exitosa de riesgos naturales, sin embargo, el accidente de Fukushima ocurrió en un contexto de crisis nuclear global tras el accidente de Chernobyl en 1986, cuando su contexto sociopolítico de la sociedad japonesa estaba en el proceso de recuperación del gran terremoto este de Japón y el tsunami de 2011, lo que generó una situación de vulnerabilidad y desconfianza de las autoridades. Ahora, aquí tenemos un análisis comparativo del accidente de Guyana y el accidente de Fukushima, en la cual podemos encontrar las características de esto y compararlas entre sí. Por ejemplo, la cantidad de cesio 137 que fue liberado en el accidente de Guyana es de apenas 19 gramos, lo cual resultó impactante ver la cantidad de personas afectadas, ¿verdad? Ahora, en cuanto al accidente de Fukushima, fue aproximadamente 18 millones de terabicérilos que fueron emitidos, ¿verdad?, por esta central nuclear. El número de personas expuestas en Guyana fue entre 100 y 500 personas que vivían en esa comunidad, ¿verdad?, de aproximaciones a la chatarrera, mientras que en Fukushima fueron más de 100.000 personas evacuadas y expuestas a este tipo de contaminación por radiación. En cuanto a la dosis de radiaciones recibidas, las altas dosis, especialmente para los trabajadores del depósito de chatarra, fueron los más afectados en este caso. Y las dosis variables desde las bajas hasta las altas en algunas áreas de Fukushima y sus alrededores de la central nuclear, o sea, más aproximadamente un alrededor de unos 20 kilómetros. Los efectos en la salud, más de 20 muertos en Guyana a corto plazo y enfermedades relacionadas con radiación
con la radiación a largo plazo que experimentaron todas estas personas. Mientras que el accidente de Fukushima estuvieron más de 2.000 muertos por causas relacionadas con el accidente, riesgo de enfermedades relacionadas con la radiación a largo plazo también. Y el impacto ambiental, la contaminación del suelo, agua y algunos edificios que se propagó, ¿verdad?, en Guyana, mientras que la contaminación del suelo, el agua, el mar y los daños a la vida marina, tanto como los ecosistemas, plantas y animales que estaban alrededor de la central nuclear. En conclusiones para esta comparativa serían que ambos accidentes tuvieron graves consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. La cantidad de cesio 137 liberado en Fukushima fue mucho mayor a la de Guyana, lo que provocó un impacto ambiental más extenso. El número de personas también expuestas a la radiación fue mayor en Fukushima, pero las dosis de radiación recibidas fueron más variables. La gestión del accidente de Fukushima fue más criticada que la de Guyana debido a la falta de transparencia y lentitud en la toma de decisiones por parte del gobierno japonés. Y ahora unas conclusiones en general de todo esto que hemos visto. Podemos decir que el accidente puso de relieve la necesidad de fortalecer la seguridad nuclear, mejorar la preparación y respuesta ante emergencias, gestionar la contaminación por radiación de manera efectiva, promover el uso de fuentes de energías alternativas y fortalecer la cooperación internacional. Si bien Honduras no tiene centrales nucleares, el riesgo de un accidente similar al de Fukushima es muy bajo. Es importante tomar medidas para prevenir y reducir la exposición de radiación en el país. Esto incluye fortalecer la regulación del uso de equipos médicos que emiten radiación, ¿verdad? Que es la principal causa en Honduras, educar a la población sobre el riesgo de la radiación y la implementación de programas de vigilancia para el monitorear los niveles de radiación en el medio ambiente, ¿verdad? Y la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para garantizar la seguridad nuclear y prevenir futuros accidentes que puedan tener consecuencias devastadoras para el planeta y sus habitantes. La implementación de las autoridades y recomendaciones propuestas en este informe pueden contribuir a un futuro más seguro y sostenible para todos. Esto ha sido todo. Muchas gracias.